Muy buenos días, familia Stonebriar. Dios les bendiga. Amén, amén. Dios les bendiga a todos ustedes. Mira, abran conmigo sus Biblias a Filipenses capítulo 2. Después de las últimas 12 semanas, ahora estamos pasando al capítulo 2. Yeah. Entonces, mira, hermanos, mientras encuentren Filipenses 2, una vez más quiero darle la bienvenida a todos ustedes, a cada uno de ustedes, especialmente también a aquellos que nos visitan por primera vez. Bienvenidos a Stonebriar. Pedimos al Señor que su visita con nosotros el día de hoy será de bendición para tu vida, para tu familia, y para que sepan también, nuestra misión como iglesia es glorificar a Dios. Así es, nosotros aquí vamos como iglesia, como congregación, como la iglesia Stonebriar, vamos por la gloria de Dios en Frisco, Texas. Amén, Stonebriar. Amén. Glorificar a Dios al amarlo a Él y al amar a los demás. ¿Cómo se desarrolla eso en nuestra iglesia? ¿Pregunta usted? Bueno que pregunta. 4 maneras. Pertenecer, porque la iglesia es una familia a la que pertenecemos. Crecer, porque Dios nos manda, nos pide, nos exhorta, la palabra de Dios, a crecer a imagen y semejanza de su Hijo, Señor Jesucristo. Amén. Pertenecer, crecer, servir, porque no hay un llamado, un mayor llamado en todo el mundo que seguir a Jesús, servirlo a Él y a su iglesia y proclamar. No necesariamente de un púlpito, pero proclamar a Dios por medio de tu manera de vivir. Amén, Stonebriar. Y como hemos visto en las últimas semanas, a eso mismo nos ha estado llamando el apóstol Pablo por medio de esta carta en Filipenses. Y como vimos la semana pasada, a partir del versículo 27 del capítulo 1, más o menos por ahí, el apóstol Pablo transiciona. Hay un cambio que ocurre en esta carta Filipenses. El cambio notable es que Pablo empieza con el yo. Lo que le había pasado a Pablo ahora que está en esta circunstancia. Y en el versículo 7 del capítulo 1 pasa a ustedes, los filipenses. Entonces, a partir del versículo 27, Pablo empieza a dar más imperativos. Así que Pablo se pone un poco más mandón. Pero es el tipo de mandón que es bueno para ti y para mí, porque nace del amor. Y en realidad lo que está haciendo el apóstol Pablo aquí es les está pastoreando a esta pequeña iglesia en el norte de Grecia en el primer siglo, más o menos en el año 62 por ahí. Está pastoreando a este pequeño rebaño de creyentes en la ciudad de Filipos. Y lo que les está mostrando a estos cristianos es cómo tomar lo que creen, esta verdad que creen, que han creído, y cómo conectar esa verdad con sus propias vidas, a ponerle un poco de carne a esos huesos de la verdad. Los está pastoreando en la verdad. Y de hecho sus 13 cartas en el Nuevo Testamento básicamente son eso. Cartas que pastoreaban a esas iglesias, ayudándoles a esas congregaciones como la nuestra el día de hoy, a entender la voluntad de Dios para sus vidas. Y les está recordando que vivan de una manera digna del evangelio de Jesucristo. Y también nosotros necesitamos el día de hoy ese mismo recordatorio en Frisco, Texas. Amén. Así que al comenzar ahora el capítulo 2, Pablo empieza a subirle un poquito el volumen a los imperativos. Estas instrucciones en la fe, esos haz esto, esos no hagas aquello. Y no son una lista legalista de deberes. Estas cosas son el resultado natural de una fe genuina. Y desde este punto hasta el final de la carta, Pablo suena un poco como un padre amoroso, firme,
pero para tu bien. ¿Quién sabe si alguna vez Pablo se sintió como aquella mujer en su casa, con su familia, que dijo con desesperación? Dijo, he pasado años dando órdenes por toda mi casa. Di gracias. Siéntate derecho, así recto. Usa la servilleta. Cierra la boca cuando mastiques. No hagas eso. Recoge eso. Ya deja el teléfono. No te encorves. No eructes en voz alta. Y a final de cuentas dijo la mujer exasperada. Dijo, oye, me tomó años para enderecer a mi esposo. Mira, Pablo sabe cuánto nosotros necesitamos guía. Y a través de su palabra, Dios todavía nos habla hoy, enseñándonos cómo vivir, cómo amar, cómo caminar como ciudadanos del cielo, aquí mismo en la tierra. Así que lo que quisiera hacer hoy es recorrer estos primeros 4 versículos en Filipenses capítulo 2. Y en realidad estos 4 versículos son 4 versículos, pero en realidad es una oración, no oración así, oración gramatical. Es una oración larga, compleja, y eso es característico de la manera de escribir de Pablo. Y también una que podría meterte en problemas con tu maestra de gramática. De hecho, Pablo tiene el récord de la oración más larga en el Nuevo Testamento. Una oración, no así, gramatical, una oración. Más de 200 palabras. Y de hecho, el apóstol Pedro también dijo en una ocasión que Pablo podría ser difícil de entender. Pero aquí no lo es. Porque aunque su gramática sea complicada, la exhortación que Pablo nos hace el día de hoy no lo es. La exhortación es muy clara. La exhortación es muy fácil de entender, tal vez no tan fácil para vivir. Pero lo que quiero que tú sepas el día de hoy es que esto es el llamado de Dios para tu vida. Así que 3 partes. Comencemos con la primera. Comencemos con la base. ¿Okay? Y lo primero que Pablo nos quiere decir es lo siguiente. Que puesto que tienes la bendición de ser cristiano, y en unos momentos vamos a ir terminando esta exhortación. Así que si tiene un bolígrafo y la quiero anotar por completo, empieza con escribir lo siguiente. Puesto que tienes la bendición de ser cristiano. Leamos juntos el versículo 1. Yo el día de hoy estoy leyendo de la Nueva Biblia de las Américas. Y van a ver 4 frases. Trata de notarlas mientras leemos. Si puedes, subráyalas, resáltalas o márcalas en tu Biblia. Capítulo 2, versículo 1, Nueva Biblia de las Américas dice así. Dice, por tanto, Pablo dice, por tanto, si hay algún estímulo en Cristo, si hay algún consuelo de amor, si hay alguna comunión del Espíritu, si algún efecto y compasión. 4 frases, 4 verdades, 4 cosas que son reales, que son de verdad en ti, si tú eres un seguidor de Cristo, si tú eres un cristiano. Y se puede notar que Pablo aquí va aumentando, tomando impulso. Dice, comienza con decir, estímulo en pertenecer a Cristo, consuelo en el amor de Dios, comunión en el Espíritu, refiriéndose aquí al Espíritu Santo, y afecto y compasión en sus corazones. Estas 4 verdades forman la base, el fundamento de la exhortación que Pablo está a punto de hacernos. Pero mira, antes de eso, vamos a ver estas 4 frases, estas 4 palabras más de cerca, porque ellas te van a ayudar, hermano, te van a ayudar, hermana, a entender el porqué detrás de lo que Pablo está a punto de decir.
Y mira, si te das cuenta, esto es profundamente pastoral de Pablo. Porque el por qué es tan importante como el qué. Lo que nos dice es y también el motivo por el cual. ¿Te imaginas? Oye, ¿te imaginas que cuántas discusiones podrías haber evitado si hubieras entendido el por qué y también el qué detrás de las palabras de una persona? Es decir, sobre la base de que te amo y de que quiero que nuestra relación florezca, ¿puedo compartirte lo siguiente? El qué y también el por qué. Tal vez algunos hermanos tendrán que practicar esto esta semana. Mira, porque ves, Pablo está usando esta sección. Filipenses 2, 1 al 4, como un punto de conexión para decirnos algo sobre la actitud que un cristiano debe tener. Si hay estímulo en Cristo, si hay consuelo de amor, si hay comunión en el Espíritu, si hay afecto y compasión. Y mira, cuando vemos estas 4 frases, una de las primeras cosas que podemos notar es que cada frase comienza con esta palabra sí. Pero hay algo que debes entender sobre esta palabra, porque los sís en el griego en el que está escrito el Nuevo Testamento no son iguales como los sís en español ni en inglés. El sí en el griego, bueno, en el español, para comenzar, comunica algo de incertidumbre, cierto grado de incertidumbre, deja lugar para la duda. Es decir, si esto es verdad, sí, esto es verdad, entonces tal vez aquello pasará. Pero en el griego, estos sís se llaman condiciones de primera clase, lo que significa que son hechos reales. No son incertidumbres, son verdades. Así que Pablo no está expresando duda, él está diciendo, ya que hay estímulo en Cristo, porque hay consuelo en el amor de Dios, ya que hay comunión en el Espíritu y porque hay afecto y compasión. Estas son afirmaciones verdaderas sobre los filipenses y también sobre ti. Sobre ti. Es decir, en pocas palabras, porque eres cristiano, y esa es la base sobre la cual las palabras de Pablo van a hacer su exhortación a nuestra congregación en unos momentos. Mira, vea conmigo la primera frase en el versículo 1, capítulo 2, Filipenses. Si lo tiene ahí, Nueva Biblia de las Américas, yo estoy aquí. Mira, dice estímulo en Cristo. Es la primera frase. Y lo que significa esta frase literalmente es llamado en Cristo. Conlleva la idea de haber sido invitado a participar en la vida, en la obra de nuestro Señor Jesucristo. Pablo está diciendo, mira, ya que has sido llamado por Cristo, hermano, ya que le perteneces, hermana, tu estatus celestial está asegurado. Tú eres un ciudadano del cielo. Tu estatus celestial está asegurado. Esa es la clase de ánimo o estímulo que tenemos en Cristo. Pero sin embargo, ese llamado no solo incluye pertenecer a Cristo. Ese llamado sobre tu vida también incluye obedecer a Cristo. Porque el llamado de Jesús es un mandato para seguirlo. ¿A qué? Amarlo a Él y amar a los demás. Y por esa razón Jesús resumió todo el Antiguo Testamento, la ley, los profetas, resumió todo con un solo mandamiento. Mateo 22:37, si lo quiero anotar. Amarás al Señor tu Dios con todo tu corazón, con todo tu alma y con toda tu mente. Y también amarás a tu prójimo como a ti mismo. Jesús nos está diciendo que tú no puedes amar a Dios sin amar a los demás.
Aún esas personas difíciles en tu vida. Y no puedes amar bien a los demás a menos de que hayas experimentado el amor de Dios en tu vida. Eso es lo que dice Pablo. Eso es lo que quiere decir todo esto, con estímulo en Cristo. ¿Hay estímulo en Cristo? Sí lo hay. Mira conmigo la segunda frase. Consuelo de amor. Esto se refiere, esta frase, a un amor cercano e íntimo. No es amor en teoría, es amor cercano. Señala el amor de primera mano, el amor de Dios Padre. Ahora bien, como pueden leer aquí, el Padre no se menciona por nombre en este versículo, pero cuando entiendes la enseñanza del Nuevo Testamento sobre la Trinidad, se hace evidente. Mira conmigo nuevamente. Si hay estímulo en Cristo, si hay consuelo de amor del Padre, si hay comunión en el Espíritu. Entonces, cuando Pablo dice consuelo de amor, él está hablando del amor del Padre, un amor que se acerca a ti, un amor que te abraza y que te asegura que a pesar de lo que está pasando en tu vida, que tú eres su hijo, que tú eres su hija. El versículo más famoso en la Biblia, Juan 3:16, yo creo que expresa esto perfectamente bien. Dice, porque de tal manera amó Dios al mundo, que dio su Hijo unigénito, para que todo aquel que en Él crea no se pierda, sino tenga vida eterna. Yo no le tengo que decir que la vida es difícil. Tampoco le tengo que recordar que cada día fallamos, mucho más de lo que queremos. Pero la verdad sigue siendo la verdad, que Dios te ama. Y un día, cuando tú estés delante del trono de Dios, no tendrás que temer. Porque si tú has puesto toda tu confianza en el Hijo, no te perderás. Tendrás vida eterna. Estimado hermano, hermana, ese es el consuelo que tienes en el amor del Padre. Y Pablo nos recuerda de esto, que es una realidad en tu vida. Así que vivan en ese consuelo, dice la palabra. Mira, rapidito, el número 3, comunión en el Espíritu, o comunión del Espíritu. La palabra que Pablo usa aquí para comunión es la palabra koinonía, que muchos de ustedes conocen esta palabra, la han escuchado, se la han explicado. Y la palabra koinonía quiere decir cercanía, hacer vida juntos, compañerismo. Y por causa del Espíritu Santo compartimos la vida unos con otros y con Dios mismo. Y el Espíritu no solo es un visitante ocasional, es quien nos une como familia, como una congregación. Y eso se extiende más allá de Stonebriar, nuestra iglesia local. Eso se extiende a todas las iglesias del mundo, durante todas las etapas, durante toda la historia. Todos los creyentes que han creído en el Señor Jesucristo, en todas las naciones, en todas las generaciones, comparten comunión en el Espíritu. Así que cuando Pablo dice si hay comunión del Espíritu, lo que quiere decir es lo siguiente: mira, ya que tienes el Espíritu Santo, ya que son uno en Él, vivan en esa unidad,
Mira la cuarta, afecto y compasión. Mira, en esta cuarta empieza a girar un poco el enfoque, porque en las primeras tres frases vemos que describen algo que Dios ha hecho por nosotros, pero en esta cuarta está describiendo lo que Dios está haciendo por medio y a través de nosotros. Porque hemos sido llamados por Dios, su afecto ha echado raíces en nuestros corazones. Espero que no endurezcas tu corazón el día de hoy. Espero que no lo hagas, porque el Señor te está llamando. Él quiere producir algo en ti, pero tienes que permitirle echar raíces. No endurezcas tu corazón, que el amor de Dios echa raíces en tu corazón, para que ese amor fluya hacia afuera, en compasión hacia los demás. No resistes, hermano, no resistes, hermana, lo que Dios quiere hacer en ti. Esta palabra afecto literalmente significa las entrañas, sea lo de adentro o el corazón. Es lo que quiere decir esta palabra, afecto. En pocas palabras, mira, describe lo que ocurre, lo que sucede por dentro, en tu interior, cuando el amor de Dios en ti produce la capacidad de amar a otros. Un amor interior que se manifiesta exteriormente como misericordia y compasión en la forma en que tratas a los demás. En pocas palabras, porque has experimentado el amor de Dios. Porque el amor de Dios ahora está en ti, ha echado raíces en ti el amor de Dios. Ahora tienes la capacidad de amar a otros con esa misma compasión. Entonces hazlo, hazlo. Que se te conozca por eso. Que lo que está en tu interior, lo que Dios ha puesto en ti, que se vea en el exterior. Mira, así que mira, pongamos todo esto junto, ¿okay? Pablo lo que nos está diciendo en el versículo 1, y espero que hayas notado la obra de la Trinidad en tu vida, nos está diciendo esto: ya que tienes estímulo en Cristo, ya que tienes consuelo en el amor del Padre, ya que tienen comunión en el Espíritu, ya que el afecto y misericordia de Dios están fluyendo por medio de ti, ahora esta es la base. Esta es la base. Por el hecho de ser un cristiano, sobre la base de todo esto, por el hecho de ser cristiano, dice Pablo, hago mi exhortación. Está diciendo, mira, porque tienes la bendición de ser cristiano, vive como tal. Has sido llamado por el Señor Jesús, has sido amado por el Padre, has sido unido por el Espíritu y has sido capacitado para amarlo a Él y también a los demás. Así que después de establecer este fundamento en el versículo 1, Pablo nos recuerda algunas de nuestras responsabilidades como cristianos. Y esto lo vamos a ver en el versículo 2. Así que si nos estás siguiendo, puedes anotar lo siguiente: responsabilidad. Entonces, ya llevando a cabo nuestra exhortación que Pablo nos está haciendo, puedes anotar lo siguiente. Dice, puesto que tienes la bendición de ser cristiano. ¿Lo anotó? ¿Lo vio? Puesto que tienes la bendición de ser cristiano y ahora entendido tu responsabilidad de vivir con verdad, amor, unidad y propósito. Ya vamos. Quiero que lo que veas es el flow de Pablo aquí en esta instancia. Observa el flow de Pablo. En el versículo 1, Pablo dice, ya que son cristianos. En el versículo 2 nos dirá, entonces, así deben vivir. Ahora, vea conmigo el versículo 2, Filipenses 2:2, Nueva Biblia de las Américas. Hagan completo mi gozo, ya que son cristianos. Hagan completo mi gozo, siendo del mismo sentir, conservando el mismo amor, unidos en el Espíritu, dedicados a un mismo propósito. ¿Lo notaste? Una vez más, 4 cosas. Ahora estas 4 frases son las responsabilidades tuyas, mías, de cada cristiano, de cada miembro de iglesia.
tener el mismo sentir, tener el mismo amor, el mismo espíritu, el mismo propósito. Mira, me imagino que ustedes lo pueden ver. Pablo no nos está pidiendo nada extraordinario. No te está pidiendo que vayas a escalar una montaña. No te está pidiendo que vayas y te hagas una penitencia. Estas son responsabilidades básicas de cada cristiano. Tener el mismo sentir, el mismo amor, el mismo espíritu, el mismo propósito. Nos está pidiendo que vivamos conforme a estas cosas. Hagan completo mi gozo, dice Pablo. Hagan completo mi gozo. Mira, él está escribiendo como un padre amoroso a sus hijos en la fe. Y les dice, mira, me han dado gozo al seguir a Cristo. Pero quiero que mi gozo sea completado a su plenitud, a vivir en unidad. Siendo del mismo sentir, dice Pablo. Esta es nuestra primera responsabilidad en este versículo. Pablo no está pidiendo que nosotros todos pensamos o que tengamos los mismos pensamientos. Nadie va a tener un mismo pensamiento idéntico. Imagínate sobre unas 200 plus personas. ¿Tú crees que todos vamos a tener el mismo pensamiento? Como dice el hecho, cada cabeza es un mundo. Pero sí nos está pidiendo lo siguiente: sean unidos. Sea unido. Pablo quiere que los filipenses adopten una forma bíblica de pensar. Esto significa tener las mismas convicciones. Creemos en Jesús, creemos en la palabra de Dios. Así que deberíamos tener las mismas convicciones, la misma perspectiva de la vida de un ciudadano del cielo, todo moldeado por la palabra de Dios. Les está diciendo, oye hermanos, no diluyan la verdad para hacer más fácil de digerir. No intenten que la palabra de Dios se adapte a tu estilo de vida, sino adapten tu estilo de vida a la palabra de Dios. Sean unidos, de un mismo sentir. Mira, también los filipenses fueron responsables, en segundo lugar, para conservar el mismo amor. Y esta frase literalmente significa aferrarse al amor, o también vestirse de amor. Vístanse de amor cada mañana, hermanos de Filipos, les dice Pablo. Vístanse de amor cada mañana, hermanos de Frisco, Texas. Ahora que son cristianos, ya no solo han recibido la doctrina de Dios, la adornan ustedes la verdad, así como una joya adorna el cuerpo. Que con su manera de vivir ustedes adornen la verdad de Dios. En Efesios, Pablo habla de la vida cristiana usando este mismo imagen. Y les dice en Efesios 2 o 4, 22 al 24, dice: levántase cada mañana y despojarse del viejo hombre como de una ropa vieja. Y en cambio vístense de amor, semejante al de Cristo, para ir a hacer lo que Dios te ha mandado o a lo que te ha enviado a hacer. Mira, los cristianos también son responsables por estar unidos en espíritu. Pablo está hablando de unidad, de una comunidad unida de corazón. No está pensando aquí en estos versículos de personas individuas. Está pensando en una congregación, una iglesia local que busca la unidad en Cristo. Pablo sabe
que una de las últimas oraciones de Jesús al Padre fue por nuestra unidad. Mira, no tiene que voltear ahí, pero te la quiero leer. Es Jesús hablando en Juan 17:21 y nos dice a nosotros, para que todos sean uno, unidos. Como tú, oh Padre, estás en mí y yo en ti, que también ellos estén en nosotros, para que el mundo crea que tú me enviaste. Piénsalo bien. Cuando una iglesia está unida en espíritu, su testimonio es tan poderosa, dice Jesús, que atrae los no creyentes a la fe en Jesucristo. Imagínense, cuando una iglesia representa esa unidad en el Señor. Y esa fue la oración de Jesús y también su deseo para nosotros hoy, que vivamos esa misma unidad que fue encomendada a los filipenses. Y mira, el cuarto o la cuarta responsabilidad de un cristiano en este versículo 2 de Efesios capítulo 2 es dedicados a un mismo propósito. Esta es la cuarta responsabilidad que Pablo menciona en el versículo 2. Aquí nos da una forma de pensar acerca de nuestra misión en el mundo como iglesia, en nuestra comunidad. Dios nos ha dado un propósito, una misión. Y para nosotros aquí en Stonebriar, en el año 2025 en Frisco, Texas, esto significa que estamos llamados a proclamar la gloria de Dios. ¿Y cómo lo hacemos? Bueno, Jesús nos dijo claramente, y ya lo leímos de hecho, al amar a Dios y también a los demás. Ese es el llamado de Jesús sobre nuestras vidas. ¿Y cómo lo hacemos? ¿Cómo lo desarrollamos? ¿Cómo se ve en la práctica? Bueno, significa que te vistes de amor y procuras creer o crecer en semejanza a Jesús cada día. Eso significa que buscas a servir al Señor Jesús, a vivir una vida que proclame el evangelio de Jesucristo. Y cuando eso ocurre, juntos, como iglesia, glorificamos a Dios. Y mira, todo esto se conecta nuevamente a lo que vimos hace semanas en Filipenses 1:21, cuando Pablo nos dio el refrán, que la vida es Cristo. Amén. Y que eso se note en ti. Ese es el llamado de Dios sobre tu vida el día de hoy. Que eso se note en su vida. Vivir de esa manera muestra al mundo quién es Cristo y lo que significa pertenecerle a Él. Entonces mira, como iglesia, como cuerpo de Cristo, tenemos un solo propósito: glorificar a Dios avanzando el evangelio de Jesucristo. Y si una iglesia olvida su propósito, pierde su rumbo. Pero cuando los cristianos comparten la misma misión, dar a conocer a Cristo, son imparables. Por eso Pablo dice, estén dedicados a un mismo propósito. Y bueno, ahora es tiempo de juntar todo lo que hemos visto en el primero, en el segundo, y ahora la base de la exhortación de Pablo, la responsabilidad de cada cristiano, y finalmente la exhortación de Pablo, finalmente, porque dijimos que su gramática es complicada, pero aunque sea complicada su gramática, la exhortación de Pablo no lo es. Es muy clara, es muy sencilla. Y vamos a verlo así. Está en la exhortación de Pablo. Puesto que tienes la bendición de ser cristiano y entendiendo tu responsabilidad de vivir con verdad, amor, unidad y propósito, vive una vida de primero tú, luego yo. Eso es lo que nos está diciendo aquí. Son imperativos, pero más que unos imperativos o unos mandatos fríos, es una exhortación. Es sencilla, es clara, pero transformará cada una de tus relaciones.
Mira, ¿todavía tienes tu Biblia ahí? Es Filipenses capítulo 2, versículos 3 al 4. Vamos a leerlos juntos. Mira, Filipenses 2, 3 al 4. Vamos a leerlos juntos. Dice Pablo finalmente: no hagan nada por egoísmo o por vanagloria, sino que con actitud humilde cada uno de ustedes considere al otro más importante que a sí mismo. Sencilla, clara, tal vez no tan sencilla para vivir. No buscando cada uno sus propios intereses. No te encierres en tu propio mundo, sino más bien los intereses de los demás. Primero tú, luego yo. Esa es la esencia de Filipenses 2, 1 al 4. También es la postura de un ciudadano del cielo. No hagan nada por egoísmo o vanagloria. Nada. Y en el griego del Nuevo Testamento, ¿sabes cuánto significa nada? La palabra egoísmo aquí transmite un espíritu de faccionalismo, una actitud dispuesta a romper la unidad y parar por encima de los otros con tal de avanzar la propia posición. Es fea esta palabra. Que eso no sea verdad de ti. Esta palabra también la vimos en el capítulo 1, versículo 17, cuando Pablo describía a los que predicaban a Cristo por ambición. ¿Lo recuerdan? Estaban llenos de rivalidad, de celos, parecían normales, cristianos de iglesia todos los domingos, pero en sus corazones todavía había un poco de veneno. Y si los conocías más de cerca, podrías darte cuenta que lo que realmente querían era ganar o mantener un estatus dentro de la iglesia. Pero Pablo dice: no seas así. Que eso no sea verdad de ti. No estén llenos de vanagloria, porque el egoísmo y la vanagloria dentro de ti destruirán todas tus relaciones. Hermanos, el egoísmo y la vanagloria dentro de ti destruirá tu matrimonio. Acabará con tu familia. Y hasta puede destruir una iglesia, dice Pablo. Así que nos exhorta, nos está animando. Recuerda que ahora eres cristiano. Y tú tienes responsabilidades básicas sobre las cuales construir tu vida. Así que no sean cristianos de yo primero, luego tú. Sino, versículo 3 nuevamente, con actitud humilde cada uno de ustedes considere al otro como más importante que a sí mismos. Ahora, algunos suponen que la humildad significa debilidad, una postura de inferioridad, pero esa no es la humildad bíblica. Mira, hay gran poder en la humildad, gran poder, porque la humildad te permite quitarte la venda de los ojos. La humildad te permite bajarte del pedestal y verte a ti mismo tal como eres, como un pecador, una pecadora salva solo por la gracia de Cristo. Ya que haya sido removida la venda de los ojos, tal vez podrás ver que Jesús en humildad se entregó por ti. Así que tu Señor y tu Salvador fue el primero, no el último, para mostrar primero tú, luego yo. Y cuando tú persigues este
estilo de vida, esta exhortación, tú vas a reflejar el carácter de Cristo. Y todo a tu alrededor cambiará. En esencia, Pablo les dice, les ruego de todo corazón, hagan lo correcto. Que vivan con coherencia con lo que Dios en Cristo ya ha hecho en sus vidas. El pastor Pablo está conectando la verdad con tu corazón. No solo está enseñando doctrina, también está mostrando por qué importa. No está diciendo yo, el apóstol de Dios, demando que, sino más bien les pido de todo corazón, por su propio bien y por la gloria de Dios, hagan esto. Ya que vimos esas tres partes, hermanos, la base, las responsabilidades y finalmente la exhortación de Pablo, ¿qué hacemos con todo esto? Bueno, déjame decirles, si perdemos de vista la bendición de ser cristianos, si descuidamos de nuestras responsabilidades como cristianos, si ignoramos la exhortación para vivir tú primero, luego yo, cambiaremos la postura de los ciudadanos del cielo por el egoísmo, el orgullo de la tierra. Pero si vivimos tú primero, luego yo, el corazón de Dios es abierto y revelado al mundo, y la vida de Cristo se hace evidente. Y la verdad es que para nosotros, seres egoístas, pecadores, es difícil vivir esto, ¿no? Esa actitud de yo primero se cuela por todas partes y amenaza vivir o amenaza destruir todo lo que amas. Pero recuerda el fundamento. Por causa de que tú eres cristiano, eso significa que no estás solo. Tienes a tus hermanos y a tus hermanas en Cristo. Quiere decir que tienes ánimo en pertenecer al Señor Jesucristo, que has sido amado por el amor del Padre, que has sido unido por el Espíritu. Así que, si me lo permites, te quiero retar con lo siguiente esta semana. No te quedes solo en admirar este pasaje bíblico. Aplícalo. Si eres un seguidor de Jesús, tú has sido llamado por Jesús, amado por el Padre y lleno del Espíritu Santo. Ahora deja que eso se note. Deja que eso se vea allá afuera. Que esa verdad cobre vida en tu día a día. Antes de salir de aquí, pregúntale al Señor, ahí en tu asiento, esta semana, ¿quién necesita ver de mí un amor de tú primero, luego yo? Tal vez sea tu esposo, tal vez sea tu esposa, tal vez sea alguien en tu trabajo, tal vez sea otro hermano o otra hermana aquí en esta congregación. ¿Quién necesita ver de mí una actitud, un amor de tú primero, luego yo? Y cuando el Espíritu te traiga a esa persona a la mente, tómalo en serio, responde, sirve primero, escucha primero, perdona primero. Porque cuando tomas la postura de humildad, muestras la postura de Cristo. No esperes a que los demás cambien primero. Comienza contigo mismo.
y deja que el mundo vea a través de ti la humildad bíblica, la humildad que Cristo mostró. Mira, te quiero preguntar también, ¿cómo sería? ¿Qué sería si esto se hiciera realidad en tu vida? Imagina un hogar en el que un esposo o una esposa compiten en silencio para servirse el uno al otro. Imagina un lugar de empleo donde lideras con una humildad fuerte, una humildad confiada, segura, en lugar de liderar con ego. Imagínalo. Mira, imagina nuestra iglesia convertida en un lugar donde todos están ocupados, animando y apoyando a los demás. Porque estas cosas es lo que sucede cuando los cristianos en Frisco, Texas, y por donde quiera, empiezan a vivir esto. Y el resultado es que la gente a tu alrededor verán algo que no pueden explicar. Verán a Jesús y sabrán que esa gente ahí en Stonebriar, esa gente es diferente. ¿Por qué? Es porque Cristo vive en ellos. Así que volvamos una vez más a esta exhortación sencilla. Puesto que tienes la bendición de ser cristiano y entendiendo tu responsabilidad de vivir con verdad, amor, unidad y propósito, vive una vida de tú primero, luego yo. ¿Por qué? Porque tú has sido llamado por Cristo. Porque tú has sido amado por el Padre. Porque has sido unido por el Espíritu. Así que esta semana deja que eso se note. Allá afuera, donde quiera que vayas, persigue primero tú, luego yo. Elige humildad. Sirve antes de ser servido. Y cuando el orgullo se quiere levantar en ti, si tienes que, susurra en tu corazón. Primero tú, luego yo. Amén, Stonebriar. Puestos de pie conmigo. Espero que esta palabra te haya animado el día de hoy. Quisiera preguntarte, y no tiene que responder en voz alta, ahí en silencio. ¿Cómo te inspiró esta palabra para tomar acción esta semana? A partir de ahora mismo. Cuando el Espíritu te traiga a esa persona en tu vida, cuando te traiga a la mente esa persona, tómalo en serio. Y persigue primero tú, luego yo. Vamos a orar. Gracias, Padre, te damos. Porque, Señor, tú nos llamaste a servirte a ti, a conocerte, Señor. Antes de que naciéramos, Señor, tú nos elegiste para creer en ti. Nos dice tu palabra que antes de haber nacido, Señor, y de hecho antes que existiera el fundamento de esta tierra, Señor, que tú ya nos tenías en mente. Y aquí es tan claro, Señor. La palabra es parakalesis, que nos has llamado, Señor. Nos has llamado
para creer en ti, para seguirte, Señor, para representarte en el mundo, Señor, para que el amor y la bendición de Dios fluya por medio de nosotros, por medio de nuestra iglesia, Señor. Tú nos llamaste a esto, Señor. Cada uno de mis hermanos, de mis hermanas aquí, tú nos has llamado, Señor. Nos llamaste. También nos diste de tu amor, Padre. Nos amaste, Señor. A pesar de lo que somos, a pesar de lo que hemos hecho en nuestras vidas, Señor, a pesar de que fallamos muchas más veces cada día de lo que queremos, Señor. A veces nos sentimos frustrados con nosotros mismos, enojados con nosotros mismos, Señor. A veces, Señor, nosotros sentimos culpa y vergüenza. ¿Por qué hice eso otra vez, Señor? Pero ese es el consuelo que tenemos en ti, que tú nos has amado, Señor. A pesar de todas las cosas, Padre, tú nos has amado. También nos has unido en el Espíritu, Señor. También nos has capacitado para amarte a ti y también a las personas a nuestro alrededor, Señor. Entonces, Padre, que eso se vea en nosotros, Señor. El amor que ha echado raíces en nuestros corazones, el amor de Dios, que eso se note en nuestro exterior también, Señor. En la manera en la que hablamos, Señor. En la que lidiamos también con los problemas de esta semana, Señor. Ayúdanos, Padre, a vernos tal como somos, Señor. Quítanos, Señor, la venda de los ojos. Permita, Señor, bajarnos del pedestal y ver que no somos nada sin ti. Señor, te damos toda honra, toda gloria. En tu nombre, Jesús, te pedimos todos, Señor. Bendice a mi hermano, Señor. Bendícelo por todos los retos, Señor. Por todos los retos que está pasando y que siente que no puede soportar. Sea su consuelo el día de hoy. Te pido por mi hermana aquí, Señor. Por todo lo que lleva en su corazón y que se sienta cargada. Dale también el consuelo de tu amor, Padre. La historia no ha terminado. Tú todavía no has acabado, no has terminado tu obra en nosotros, Señor. Danos dirección el resto del día de hoy, Señor. Y mañana también. Te adoramos y en Cristo Jesús oramos. Y la iglesia de Stonebriar dijo un fuerte